Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, hermanas. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la Palabra de Dios, de Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Le doy gracias al Señor por tu vida. Si estás escuchando o escucharás la palabra es porque has sido bendecida, bendecido. El Señor te ha guardado. Así que le damos gracias al Señor por esto. Le damos gracias al Señor porque nos ha guardado, protegido hasta este momento y nos seguirá protegiendo de acuerdo a su voluntad y a su perfecto designio para cada una de nuestras vidas. Bienvenidos nuevamente entonces a todos. Vamos a orar. Hoy tenemos un muy lindo estudio, 4 puntos que vamos a ver en cuanto al poder de Jesucristo, pero vamos a orar primero ya para entrar en la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites estar juntos con mis hermanos, mis hermanas en la fe, en el mismo espíritu, en la misma palabra de Dios, la Biblia. Gracias, Señor, porque un día más nos has dado para hacer tu voluntad, para cumplir el propósito que tú has puesto en cada uno de tus hijos, para que sirvamos a otros en la manera que tú quieres que lo hagamos, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, mis hermanas, sus familias. Te doy gracias por sus ministerios. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que esta noche en particular tú quites toda interferencia del mundo de oscuridad, del mundo de maldad, porque vamos a estar hablando del poder infinito y absoluto de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, por favor, abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos compartir tu bendita palabra en esta noche. Te damos gracias, Señor, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas veces, hermanos, acostumbrados a la palabra de Dios, acostumbrados a creer en Cristo, acostumbrados a entender que Él es el Hijo de Dios y haberlo creído por fe, hay veces que aunque reconocemos el poder que Él tiene y quién es como Hijo de Dios, como Dios, hay veces que dejamos de recapacitar cuando caminamos, cuando dormimos, cuando hablamos, cuando escuchamos, cuando contemplamos un paisaje. Muchas veces dejamos de recordar el poder que Cristo tiene. Él es la creación. Él es la creación. Entonces, vamos a hablar un poquito hoy del poder de Jesucristo. Vamos a hablar del poder de Cristo en manera universal, en manera personal. Vamos a hablar del poder de Cristo en control del mundo espiritual, porque Él lo ha creado. Él es el creador, ha creado todo. Y por último, vamos a hablar de Jesucristo como el único que puede darnos la vida eterna. Junto al Padre, junto a Él, junto al Espíritu Santo. Vida eterna por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y por esa tumba vacía, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a leer 4 historias. La primera que quiero leer, váyase conmigo a Mateo 8, 23 al 27. El primer punto, si usted quiere anotarlo, poder total en el universo de Jesucristo. Poder total en el universo. Mateo 8, 23 al 27. Ojalá que lo pueda leer conmigo. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos de Cristo veían en Jesucristo, ¿verdad?, al Mesías, un gran maestro, un gran compañero de entendimiento, con misericordia, con amor, una persona que hacía milagros. Pero esta historia, hermanos, por lo menos en este tiempo,
del ministerio de Cristo, de 3 años y medio aproximadamente, en este primer tiempo, los discípulos, vemos por esta escritura, que no entendían específicamente, como hay veces que a nosotros se nos olvida, que Cristo comanda el universo con el poder de su boca. Es como una sinfonía universal. Si Cristo dejara de sostener con el poder de su boca el universo, no habría universo, volvería todo al principio. ¿Se acuerdan aquel tiempo cuando dice la palabra que Dios dijo hágase la luz y fue la luz? Se crearon las plantas, los seres vivientes y por supuesto el hombre y la mujer. Muchas veces olvidamos lo que significa tener poder sobre el universo. Juan 1.1, si usted sigue anotando o si nos quiere acompañar, el comienzo del Evangelio de Juan, que presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Usted sabe que cada evangelio presenta a Jesucristo de manera diferente. El Evangelio de Juan lo presenta como el Hijo de Dios, como el Eterno, como el Divino. San Juan 1.1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Cristo sostiene el universo con el poder de su palabra. Él es el Logos. En griego, Él es el Logos, la palabra creadora. Las leyes naturales son sostenidas por la palabra y el poder de Cristo. ¿Alguna vez pensó esto? Todo nos rodea, por ejemplo, ¿verdad? La ley de gravedad. La ley de gravedad. Si no hubiera gravedad, al instante que dejara de existir, usted y yo, no solo que explotaríamos, volaríamos al espacio exterior. Fíjese lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 1, 16 y 17. Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él es el Verbo, la palabra creadora, porque en Él habló y fue creado. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Habla todo del mundo espiritual. Todo fue creado por medio de Él. Él habló y el Espíritu Santo creyó. Todo fue creado por medio de Él y es para Él. Es para Él. La creación de Cristo es para Cristo. Los hijos de Dios en Cristo somos de Cristo. Como Pablo se llama muchas veces siervo de Cristo, en realidad en el original está diciendo, yo soy un esclavo libre, soy un esclavo libre del creador del universo. Cristo sostiene el universo con el poder de su palabra, lo sostiene con su mano. Es como una sinfonía universal continua. Él sostiene, Él creó y sostiene su creación. Algunos grupos relacionados con qué se cree o qué creen ellos, cómo es Dios. Algunos grupos creen que, puede haber un Dios que creó todo, pero después se desentendió de su creación. Si no, no podríamos vivir como vivimos, en la maldad, en el engaño, en la caída, ¿verdad? En todo el desastre que uno sabe que fue y será el mundo hasta que, por supuesto, Cristo reine en Jerusalén con cada uno de nosotros por 1000 años, ¿verdad? De alguna manera, el Señor sostiene todo con su mano. El Señor mantiene lo que usted y yo conocemos al día de hoy. El tiempo de Cristo es diferente del nuestro. El tiempo de Cristo es eterno y no se puede medir. No podemos medir el tiempo de Dios. Alguien dijo por ahí el tiempo físico y espiritual que atravesamos como hijos de Dios. El tiempo físico y espiritual que atravesamos cada uno de nosotros como hijos de Dios es perfecto para este momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del que es dueño del tiempo y dueño del universo. Qué bonito, ¿verdad? Muchas veces decimos, Señor, estarás al tanto de lo que me está pasando. Estarás al tanto, Señor, de lo que estoy sufriendo. ¿Por qué llega esta prueba a mi vida? Señor, ¿qué pasará mañana? ¿Estarás tú escuchando mi oración? Hermanos, Él no tiene principio ni fin. Él se tuvo que encarnar en un hombre para morir por los pecados del hombre. Pero Él es Dios. Él tuvo que morir por los pecados del hombre. Era el único pago que el Padre aceptaría
para perdonar los pecados. Por eso es solamente en el nombre de Cristo y recibiéndolo como Señor que podemos tener la vida eterna. Acuérdese de esto, el tiempo físico y espiritual que cada hijo de Dios atravesamos es perfecto en cada momento. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del que es el dueño del tiempo y su voluntad es perfecta para nuestra vida. Cristo tiene poder en el universo. No tengamos miedo. Estamos en las manos del que habla y crea. Estamos en las manos del que tiene todo el poder universal de la creación eternamente sostenido bajo su mano, bajo su palabra. Vamos al segundo ejemplo en cuanto al poder de Jesucristo. Vamos a Lucas 8. Hay veces que decimos, Señor, ¿podrás tú sanar esta enfermedad? Señor, ¿cuántos serán mis días en esta tierra? Señor, ¿cuándo me vas a llevar a tu presencia? Señor, tú sabes. Y todos, ¿verdad? Todos decimos que lindo estar con Cristo, pero ninguno nos queremos morir. Sin embargo, en esta historia, hermanos, ahí en Lucas 8, 42 al 48, hay una historia que nos muestra que Cristo, al instante, Él decide lo que va a ser de tu vida y la mía como hijos de Dios, en cualquier ser creado. Tanto el ateo como el hijo de Dios, Dios determina cuándo muere. La diferencia con nosotros es que nos está garantizada en el tiempo que Él decida una eternidad de gozo, alegría, sin llanto, sin temor, sin lágrimas, sin amargura. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos, cuando usted y yo damos el último suspiro, un abrir y cerrar de ojos y estamos en la presencia de Cristo? Fíjese en Lucas 8, 42 al 48. Viene un tal Jairo, que era principal de la sinagoga, se postra a los pies de Jesús en el verso 41, 8:41, y le pide que por favor vaya a su casa porque su única hija estaba muriendo. Y el 43 comienza con esta historia. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno podía o había podido ser curada. Acuérdense que Lucas era médico. Por eso él nos detalla lo que sucedía con esta mujer con flujo de sangre. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, algo que era prohibido por la ley de Moisés. No podía esta mujer tocar el manto de un rabino. Tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Al instante. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y con los que él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprima y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aún en este tiempo de tecnología avanzada, hermanos, la ciencia no podría explicar cómo este milagro ocurrió en esta mujer que por 12 años tenía flujo de sangre. Había gastado todo, estaba en la pobreza, era impura aún para ir al templo a adorar los sábados, a recibir la palabra de Dios a través de los maestros judíos. Estaba anémica seguramente, enferma, pobre, sin nada. Sin embargo, en un último intento, en una fe tremenda, toca el manto de Jesús. Toca el manto de Jesús. Aún en este tiempo, la ciencia no podría explicar. En este tiempo tan avanzado, la ciencia no podría explicar cómo consistió o en qué consistió el milagro. Cristo, hermanos, nos sana y nos restaura. Es el mismo cuerpo que Él en su mente creó antes de crear el universo. ¿Se acuerda el profeta Jeremías? Desde antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Hermano, hermana, tú que estás escuchando, en la mente de Dios, de Cristo, el Creador, antes de que nada fuera todo como lo es, Él ya sabía tu nombre,
sabía tu propósito en la vida, sabía cómo ibas a crecer, sabía que lo ibas a recibir como Señor. Y si Él conoce y conocía todo esto, ¿cómo no va a tener poder, como hizo con esta mujer, de decir la palabra, declarar la palabra y que tú puedas ser sanado, o yo, de cualquier cosa que tenga nuestro cuerpo? Alguien dijo también por allí, el pecado de la caída, el pecado tuyo y mío por haber nacido en esta naturaleza caída, el pecado desgasta, destruye, pero Cristo construye y restaura, sea lo que sea que pasa en el cuerpo. ¿Se acuerda? Primero el pecado, el poder en el universo. Ahora el poder en alguien tan insignificante en la creación y en la historia de la creación como usted y como yo. Pero Él aplica su voluntad y si Él quiere, somos sanados al instante, no importa lo que fuera. ¿Qué si la mujer no hubiera sido sanada? ¿No sería Cristo lo suficientemente poderoso? Claro que sí. ¿Se acuerda ahí cuando usted lee en Mateo 13:58 que en Nazaret Él comparte la palabra, pero dice que casi no hizo milagros porque la gente no tenía fe? Si esta mujer no hubiera sido sanada y la historia dijera que se fue sin ser sanada, no es que Él no tiene el poder creador y universal para hacerlo. Era porque el Señor en su sabiduría hubiera decidido que al menos en ese momento y para ese instante en la vida de esa mujer y los que estaban mirando, no era necesario que fuera sanada. ¿Se acuerda el primer punto? Lo que nos pasa en lo físico y en lo espiritual a cada instante es lo mejor que puede pasarnos en ese momento porque estamos en las manos del Creador, aún el Creador del tiempo. Hermanos, dejemos de tener miedo. El tiempo está en las manos de Dios. Recuerde esto, el pecado destruye y el último pecado que usted y yo, aunque la muerte ya fue vencida por Cristo, pero ese pecado sigue vigente. Sigue vigente hasta que Cristo venga a gobernar sobre la tierra. Y aún así después de los 1000 años, durante los 1000 años, va a haber personas que van a seguir muriendo en el reino de 1000 años. Nosotros tenemos la garantía y la bendición de que si una enfermedad nos sana y es tiempo de partir con el Señor, es el momento exacto, preciso y perfecto del que es el dueño del tiempo y el creador, y que dice es tiempo de venir para casa. Y al final de este estudio, el Señor pone en mi corazón, vamos a hacer una oración por los enfermos, hermano, y pedirle al Señor, si es su voluntad, que sane tu cuerpo, tu mente, tu corazón, y si es la voluntad de Él y es lo mejor para tu vida en este instante, en este día, Él lo va a hacer. Vamos al tercer punto. Cristo tiene poder en el universo, Él lo creó. Cristo tiene poder en el ser humano. Cristo tiene poder sobre el mundo espiritual, que hay muchas veces que nos da como un poquito de resquemor, ¿verdad? Váyase a Marcos 1, 21 al 28. Marcos 1, 21 al 28. A lo mejor hoy nos vamos a extender, hermanos, unos minutitos más. Ojalá que usted nos disculpe. A lo mejor vamos a estar unos 35 minutos compartiendo. Marcos 1, 21 al 28. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El mundo espiritual debe obedecer a Cristo, porque Él lo creó, el mismo Satanás. Cuando nos acusa delante del Padre, a los hijos de Dios, cuando quiere probarnos, como pasó con Job,
necesita la aprobación. Necesita la aprobación de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la palabra la declara Cristo. ¿Tenés límite para hacer esto en tal persona? Es mi hijo, me ha recibido como Señor y Salvador, pero te voy a dejar que lo pruebes, porque yo sé que a través de esto, su testimonio, su fe, los que lo rodean, su ministerio va a salir con mucho más poder en mi nombre. Cristo tiene el poder total sobre el mundo espiritual. Nuevamente, si usted me acompaña a Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Fíjese el 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, para siempre. Es una acción continua, perdonándoos todos los pecados, continuamente, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, incluida la muerte, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades de maldad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Usted y yo, hermano, hermana, como hijos de Dios, nos movemos en dos esferas ahora, hasta que partamos con Cristo. La esfera de Dios y los ángeles de poder que han seguido fieles a Dios, y la esfera de Satanás y sus demonios, incluidos algunos ángeles caídos. Pero nosotros disponemos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para estar firmes contra el mundo de maldad. No hay nada que pueda dañar al Hijo de Dios, a la hija de Dios, si Cristo no lo ha permitido, sabiendo que a través de esa prueba y ese mantenernos firmes, no solo nuestro testimonio delante de Él, sino delante de aquellos que nos rodean, va a servir de bendición para otros, va a ser de fortaleza para otros en la palabra y en el poder de Cristo. Ahí en Primera de Pedro 5, 8 al 10. Primera de Pedro 5, 8 al 10. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, pruebas, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo tiene poder, así como creó el universo. Es un poder universal, único, eterno. Nadie lo puede comparar, nadie lo puede igualar. Tiene el poder en el ser humano único porque Él es su creador. Tiene poder sobre el mundo espiritual porque Él es su creador, incluido Satanás, incluidos los ángeles caídos, incluidos los demonios o espíritus inmundos. Nuestro espíritu está en Cristo y nadie puede quitar lo que tenemos. Claro, hay veces que el enemigo trata de afectar nuestra alma, ¿verdad? El intelecto, las emociones, mi voluntad, mi conciencia. Caemos a veces en tentación, pero tenemos el poder del Espíritu Santo, que es Dios, para ayudarnos a salir a través de la palabra, de la oración y de mi propia voluntad de decir, yo creo por fe las promesas de Cristo. Tenemos esa posibilidad de decir, Señor, tú estás en control del mundo espiritual. Señor, si hay algo que yo siento en lo espiritual y tú lo estás permitiendo, va a ser para mi crecimiento, no porque tú no estés en control. Y por último, hermanos, Cristo es el único que tiene poder para darnos la vida eterna. Poder en todo el universo, lo que se ve y aún lo que no se ve. Poder en cada célula del ser humano, porque Él nos creó. Poder sobre el mundo espiritual. Tienen que obedecerlo a Cristo, los límites que Él pone al enemigo para poder probar a los hijos de Dios. Por último, Cristo es el único que tiene poder para darnos la vida eterna. Váyase conmigo a Juan, ya para ir cerrando, hermanos, este bonito estudio en cuanto al poder de Jesucristo. Juan 11, 17 al 27. Qué linda historia esta. Juan 11, 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro.
Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, son unas 2-3 millas. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé, Señor, resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y acá hay una historia tan tremenda, porque los evangelios dicen que María normalmente era la que estaba a los pies del Señor, escuchando su palabra. Pero ahora es Marta, la trabajadora, la que le dice: Señor, decile a mi hermana que me ayude. Yo estoy con muchos quehaceres atendiendo a toda la gente que está acá contigo. Pero ahora es Marta, la que en un tiempo crucial de fe, y ya cuando a lo mejor María había perdido toda esperanza, es Marta la que en buena voluntad sale a recibir a Jesús. Pero es ella la que declara esto, que queda registrado eternamente en la palabra de Dios. Fue ella la que declara: sí, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hay una realidad, hermanos, de juicio por la caída desde Adán y Eva. Hay una realidad de la caída de cada ser humano. Venimos con una naturaleza de pecado, venimos con una naturaleza para hacer el mal, tenemos esa tendencia. Por eso Cristo nos libra de todo ese pecado. No es que no seguimos pecando, de alguna manera seguimos fallando, seguimos cayendo. Pero ahora la diferencia es que el sello del Espíritu Santo no nos deja en paz, nos arrepentimos, cambiamos de dirección. Tarde o temprano reconocemos que seguimos a lo mejor lastimando a alguien o que hemos hablado de una manera inapropiada y no podemos estar en paz. Y finalmente decimos: Señor, te pido perdón. Padre, te pido que me perdones como tú lo prometes en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Y dice que somos perdonados de todo pecado. Primera de Juan 1:9. Él es justo, fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. Muchas veces el más espiritual, en el tiempo de la muerte, ya sea propia de un ser querido, es el que a lo mejor primero cuestiona a Dios. María quedó en la casa. Aunque Marta le dice: Señor, si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Pero supuestamente la espiritual, la que conocía quién era Cristo, no salió a recibirlo. Y Marta dice: Señor, tú eres la resurrección, tú eres la vida. Yo creo que mi hermano, aunque se mantenga muerto, pero él va a estar en tu presencia. Hay tantas concepciones diferentes en cuanto a la resurrección. Los mismos, un mismo grupo en la iglesia de Corintios, allá en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, a un grupo de cristianos estaban queriendo enseñar o preguntándose: ¿realmente habrá resurrección? ¿Habrá sido realmente como Pablo nos enseñó que Cristo resucitó? O a ver si ya se llevaron, a ver si algunos ya se fueron, no los hemos visto, a ver si ya se fueron y nosotros nos quedamos. Había tantas concepciones erróneas de lo que es la resurrección. Pero usted lo puede leer en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, está tan claro. Desde el tiempo que Cristo estableció su iglesia hasta que el Señor levante la iglesia de Cristo. En el instante que eso suceda, los muertos en Cristo van a resucitar primero, van a ser levantados de la tierra, el polvo, el hueso, lo que haya quedado. Y el Señor va a unir el alma y el cuerpo de ese Hijo de Dios mientras va subiendo y encuentra a Cristo en la nube. Dice Pablo: luego nosotros, los que quedamos, si estuviéramos vivos en ese momento, seremos arrebatados
Nos encontraremos con el Señor y estaremos así con Él para siempre. En el momento, hermano, que usted y yo vamos subiendo, si fuera ahora, estamos vivos. Primero los muertos en Cristo son levantados. Usted y yo veríamos en un instante nuestro cuerpo levantado y transformarse en un cuerpo eterno que ya no va a morir, no va a sufrir, no va a llorar, no vamos a tener maldad. Ese es el poder que tiene Cristo y que nos ha dado para todos aquellos que lo hemos recibido como Señor y Salvador. Marta cree por fe lo que Jesús declara. ¿Lo crees tú? Disfrutamos de esa realidad cada día, aún con el dolor, la tristeza, el desánimo a veces de pensar que algún día todo lo que amamos va a quedar. Pero, ¿qué es lo que pesa más? ¿El dolor, el desánimo, el afecto o la palabra de Dios? Que nos promete que vamos a estar con aquel que dio su vida por nosotros, sin nosotros merecerlos. Que vamos a estar con aquel que nos creó eternamente, que vamos a estar rodeados de hermanos y hermanas salvas por fe, ya sin pensar mal, sin enojarnos, sin matar, sin abusos, sin amargura, sin envidia, sin tristeza, sin llanto. Cristo es el único que tiene poder para darnos la vida eterna. Y la primera pregunta que quiero hacerte, amigo o amiga, si has escuchado este estudio en cuanto al poder de Cristo y nunca lo has recibido como Señor, yo te motivo a hacer esta oración allí donde tú estés, simplemente si quieres repetir después de mí. Bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te pido, te suplico, Señor Jesús, que entres en mi alma, en mi espíritu, en este momento como mi Salvador personal. Yo te recibo como mi Dios, como mi Salvador, como mi Maestro. Yo sé que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Yo sé que tú perdonas en este momento mis pecados. Yo creo por fe, Señor, que tú resucitaste al tercer día. Y en este momento yo recibo el beneficio de la resurrección por recibirte como Señor y Salvador. Porque te lo pido todo, Padre, por favor, en el nombre y la autoridad de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Y antes de cerrar, hermanos, vamos a hacer una oración. Si usted está enfermo, vamos a orar por esa enfermedad. Si tú quieres extender una mano al teléfono o a la computadora donde estés, vamos a orar con fe y por fe. Y si es la voluntad de Dios, que a través de esta oración el Señor te sane, gloria a Dios. Toda la gloria es para Cristo. Amén. Así que vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, en este momento, Señor, tú pones en mi corazón orar por los enfermos. Oh, Señor, así como sanaste a la mujer con flujo de sangre. En el nombre de Jesús, bendito Padre, nosotros declaramos, yo declaro por fe en este momento, que si es tu voluntad, tú sanas a mi hermano, a mi hermana, que está mirando. Señor, nosotros declaramos por fe que tu palabra creadora, poderosa, tu palabra de poder puede sanar en este instante toda dolencia, todo sistema fisiológico, toda presión arterial, todo cáncer, todo problema de riñón, todo problema de huesos, todo problema de cáncer en el cerebro, Señor. Todo problema, Señor, de diabetes, en el nombre de Cristo. Quebraduras, personas, Señor, que están, bendito Padre, sin poder caminar. Personas que están, Señor, sentadas y no pueden pararse. En el nombre de Cristo, declaramos, Padre, que si es tu voluntad, bendito Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo, tú derramas sanidad en este instante por el poder
y el nombre y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo declaramos por fe, en el nombre del Hijo de Dios. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, gracias por acompañarnos. Ojalá que haya estado en la voluntad de Dios sanarte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y siempre recordemos que Cristo vive. Bendición.